Lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y gracias por apoyarnos desde el principio. Os dejo un vídeo especial de cuando estuve en la Comic Con de San Diego, que estuvimos allí presentando un cortometraje que fue el cortometraje el ganador de la Comic Con San Diego por temática de cómics superhéroes. Ganamos allí y tuve la oportunidad de ver todo el stand de mercancía, de merchandising que había en la Comic Con. Disfrutad del vídeo y espero que os guste. Pues esto fue lo primero que vimos en la zona de Disney. Totalmente alucinante. Había un stand de Disney y tal como llegamos se llenó. Todo el mundo allí para comprar las cosas exclusivas de Disney, sobre todo de Star Wars, muñecos, etcétera. Después teníamos muñecos de Bey, de los Looney Tunes. Después teníamos BSRKR, que era la serie que estaban allí vendiendo, el cómic, protagonizado por Ken Reed, que fue allí a presentarlo a la Comic Con. Después sudadera de Batman, Joker, de la empresa Cookies. Después una figura grande, había figuras de Funko, de Astro Boy, Astro Man, Batman, Bruce Lee, etc. Después un stand de Dragon Ball promocionando su nueva película, que era Super Hero. Dragon Ball Super Hero, que hace poco se hacían stand de películas totalmente independientes. Y ahí podemos ver que estaba allí el stand de Netflix haciendo promoción de Umbrella Academy, ¿vale? Pues imaginaros, si está en Netflix, estaban todas las empresas grandes del entretenimiento, de muñecos, series, películas, etcétera. Y sobre todo ahí podíamos ver que había cosas de la zona de Umbrella Academy. Y podemos ver ahora dentro de un rato que había cosas de promoción, tanto de Stranger Things, de figura de Witcher. Había también la película de Grey Man, podéis verlo. Después la serie Sandman y hasta la camiseta de Stranger Things de Hellfire Club. Pues esto es alucinante, la zona de Netflix. Allí también podíamos ver solo cosas de promoción de Dragon Ball con la película Super Hero y el stand de Nickelodeon promocionando la serie Avatar. A todo esto, cerca de 150.000 personas durante un día. Pues ahí tenemos el stand de Avatar y después tenemos la empresa que se encarga de DVD, etcétera, DVD, series, etcétera, vendiendo DVD tanto de películas, de series, de Show Factory. Después tenemos el stand de The Art of Emily The Strain, que es un cómic, también hay libros y estamos ahí vendiendo todo el material de promoción de ese cómic. Camiseta, pegatina, mochila, póster, etcétera. Ahora lo podemos ver y camisetas, etcétera, la gente comprando, la gente ahí curioseando. Y después teníamos la empresa de Shop Store, que está vendiendo cuadros retro tanto de Godzilla, de Batman, etcétera, cosas totalmente super retro. Ahí podemos ver, ¿vale? De Shop Store, ¿vale? Y ese podemos ver la puerta de entrada del stand de ellos y de Shop Store. Ahí podemos ver, hay una zona de que estamos vendiendo lo que es el pinball de Ozzy, que fue allí hasta Ozzy Osbourne a promocionarlo. Después tenemos ahí lo que es el stand del ilustrador Joe Coronel. Podemos ver ilustraciones de Star Wars, también ahora sí, en cuanto mueva la cámara, ahí podemos ver ilustraciones también de Halloween, de la princesa Leia, Lucas Skywalker, etcétera, y un montón de ilustraciones, pero casi todas, si podéis verlas, eran de Star Wars. Ahí tenéis joecorny.com, podéis entrar y podéis ver todos sus dibujos, etcétera, y podéis comprar de ahí mismo las mismas cosas que estamos viendo ahí. Ahí está. Después camiseta que me llamó la atención mucho, de Rocket, de la pandilla basura. Después el stand del ilustrador Rob Williams, con un pintor
que se dedica también a hacer caricaturas, estadounidense, y una persona más importante dentro del cómic. Después el stand de Brian Rock Art, que tenía también carteles Spider-Man, Walking Dead, Batman, Star Wars, Cazafantasmas, etcétera. Ahí podemos ver como había un montón de cosas de Marvel, podemos ver cosas de Star Wars, de Batman, hasta ahí podemos ver que él se dedica también a hacer cosas de Umbrella Academy, Cazafantasmas, de Chris Show, de DC. Ahí podemos verlo. Y después teníamos un stand con cómics antiguos y con bocetos totalmente antiguos, y donde había artistas que se dedican al cómic que te podían firmar algunos de sus cómics antiguos. Los precios variaban, puede ser tanto de $200 o hasta ilustraciones que llegaban a cerca a los $2000. Es decir, había precio para todo. Después estamos en el stand de Estudio Sade, donde podemos ver ilustraciones y carteles sobre todo de Star Wars, un montón. Después un muñeco exclusivo totalmente del Capitán América, también un muñeco de el Caballero Luna, de Ojo Halcón, Groot, Thor o la Mujer de Thor. Ahí podemos verlo, todos los muñecos que estaban ahí exclusivos. Después un stand de una ilustradora llamada Brittany Lip. Ok, después había un stand allí de Claire Trek, pronunciando la película, figuras de Star Wars. Y ahí estamos en el stand de la Full Moon, productora de serie B, muy famosa por ser los creadores de la saga Puppet Master, creada totalmente, una productora creada por Charles Band, desconocida por películas como Puppet Master, que antes he dicho, Transfer, Space, Castle Free o Videozone. Ahí podemos verlo, como vendían DVD, figuras de Puppet Master, un montón de películas de serie B, porque también hasta producir, también se dedican a distribuir. ¿Vale? Os podéis meter en lo que es la página de ellos, Full Moon, y podéis ver todo el catálogo. Hasta ya directamente Full Moon ya puede ver las películas totalmente por su página web, como si fuera una plataforma. También es su famosa película Prehistoria, ¿okay?, sobre dinosaurios, la época que se hizo, la época de Parque Jurásico, por todas las figuras de los personajes de la Full Moon. Podemos verlo ahí. Podemos ver el stand en plan grande para que veáis todas las cosas que había, merchandising de la Full Moon. Hombre, esto, cualquier persona que le gusta la serie B, el cine de los 80, de cine de terror, etcétera, pues será un amante de estas películas. Después un stand donde vendía carteles de películas, y después había la zona de Toy Animation, donde podemos ver ahí totalmente que podías tú hacerte una foto con los personajes de Dragon Ball, venden camisetas, etcétera. Después tenemos un stand donde venden camisetas y gorras de Dragon Ball. Después Toy Animation, lo hemos visto antes, y ahora aquí un stand donde podemos ver cosas de DC. Después la empresa Jet, artista Mike Bosenis, creador del cómic Jet. Después una zona de stand con carteles de Capitán América, con Winnie the Pooh, los que eran no me sale el nombre, los justos locos, ahora personajes malos de DC. Ahí está Winnie the Pooh, Mickey, Capitán América, Correcamino, Peter Pan. Y aquí otras zonas, más ilustraciones en plan estilo como la Rolling Stone, pero con personajes de serie, etcétera. Después teníamos aquí la espada láser de Luke Skywalker, después casco de las peleas de la serie del Mandalorian, etcétera. Es una empresa que se llama EFX, que donde vendían total las cosas, total las réplicas totalmente de la serie o las películas de Star Wars. Ahí podemos ver el casco de Boba Fett, no sé qué, y hasta el casco de la serie de Boba, creo que es de Boba Fett,
Si no, si me he equivocado, por favor, corregidme. Después estamos en un sitio donde más que ilustraciones de Star Wars, Stranger Things, de Ant-Man, etcétera. Ahí vemos Star Trek, la serie de Mandalorian, El Señor de los Anillos, etcétera. Personajes de cosas de Disney, Frozen, etcétera. Y después estamos en el stand de la empresa One Not Publishing. Después, ahora vamos a ver lo que es el stand de la peli Cars 3, donde podemos ver la cartelería, el tráiler, etcétera, donde estaban haciendo promoción de la nueva película de Kevin and Me. Estaban regalando ahí bolsas amarillas, podéis ver ahí, y la gente podía echarse una foto como si estuvieran con los personajes de la película. Que es más, Kevin and Me estuvo allí promocionando la película Cars 3. Podéis ver la cantidad de gente que había. Trailer, cosas de promoción, imágenes. Después estaba la zona del stand de Nickelodeon promocionando ahí Transformers, y sobre todo después al lado, a la derecha, que podéis ver ahora, que me voy para allá, están ahí promocionando lo que es Bob Esponja. Esponja, etcétera. Podía entrar y poderte echarte fotos dentro del stand, como si estuviera dentro del mundo de Transformers o dentro de con los personajes de Bob Esponja. Pues esto es una de las cosas más me gustó, porque era un montón de tele emitiendo cosas de los años 90. ¿Vale? Pues imaginaros ilustraciones de Indiana Jones, de Star Wars, la princesa Leia, de Darth Vader, personajes si ahora gira ahí ve cosas, algo de Señor de los Anillos, etcétera. Y lo que vamos ahora es el stand de la empresa Getter Gian Maker Studios, y estamos vendiendo figuras. Esto nunca lo he visto. Si alguien lo conoce, pues alguien que vea cosas que yo no reconozca, pues lo puede hablar por aquí. Después teníamos cosas de figuras exclusivas de Transformers, y después muñecos de Marvel, como es el Doctor Octopus, Seal y muchos más personajes de Spider-Man. Ahí puede verlo, totalmente exclusivo. Ahora vemos lo que es el stand de Disney. No puedo hablar debido a la gran cola que había, y estamos promocionando todas las cosas de Disney, camisetas, etcétera, tanto de películas y la serie nueva de Disney Plus. Ahí puede verlo. Después tenemos un stand que de Dragon Ball Super Hero, que ha sido la última película, como dije antes, de la saga de Dragon Ball. Después un stand de Funko, donde estaban vendiendo todo lo que eran los Funko exclusivos tan solo para la Comic Con de San Diego. Ahí puedo verlo, aunque se ve poco. Después la empresa Wacom, allí promocionó sus cosas. Después Fairline Creative, donde vendían camisetas, etcétera, y un montón de stand con camisetas, gorras, etcétera. Después podemos ahí una réplica real del Baby Yoda de la empresa que antes os hablé, FX, Baby Yoda de la serie Mandalorian. Después la artista Naoki Muyaji, que pone ahí, una ilustradora vendiéndose ilustraciones, cómics, etcétera. Después había un stand de Disney, pero sobre todo Lucasfilm, Disney, vendiendo lo que son libros de Star Wars, cómics, libros, sobre todo libros de Star Wars. Podéis verlo ahí. Y después teníamos lo que es la empresa GIF, que se dedican a vender tazas.
Después también cosas retro de la empresa NEF, que hemos visto, y ahí todavía han puesto un espacio de decoración de la empresa NEF que eran totalmente con cosas totalmente retro de la época de los 80, ilustraciones de videojuegos, películas, figuras, y era totalmente en esta empresa, todo lo que vende son cosas retro de los 80. Ese era el stand y la verdad es que estaba fascinado viendo cómo era el stand, cómo lo tenían totalmente puesto. Después aquí, esto es alucinante porque esto es la NASA. Esto era la NASA vendiendo el proyecto Artemis, ahora vamos a verlo, y el proyecto Artemis es un programa internacional de vuelo espacial tripulado por la NASA, y estamos vendiendo realmente viajes a la Luna o a Marte. Alucinante, yo cuando vi eso aluciné. Por otros sitios donde estaban vendiendo cartelería de películas, ilustraciones, cosas, películas míticas, todo eso con los cajones, ahí podéis verlo, lo de la NASA, y podéis ver cómo pone próxima parada la Marte, y ahí podéis ver que era lo que estaban vendiendo en el futuro, vendiendo para el futuro la NASA viaje a Marte o a la Luna. Después la empresa Getty, que venden lo que son tazas de tazas con figuras silotiki de personajes como ha visto He-Man, de películas, de series, cartas, tanto de series, dibujos, películas, etcétera, juego de cartas. Allí vendiendo los llaveros, etcétera. Un montón, hasta pin, tanto de pesadilla antes de Navidad, dibujos, etcétera. Winnie the Pooh, estoy viendo por ahí, estoy viendo Mickey, creo que por ahí antes he visto algo de los Simpsons, etcétera. Pin, llavero, cómic, de todos los personajes que tú quieras, que te gustan a ti, serie de dibujos, cómic, etcétera. Después la empresa estaba allí también haciendo promoción ante esa Tamagotchi. Después podemos ahí, como hay un stand de la empresa NECA que dedican a vender muñecos. Ahí tenemos el Baby Yoda de la empresa EFX. Todo esto es alucinante, estaba flipando todo lo que veía. Y esto era tan solo la zona de merchandising, la zona para comprar cosas exclusivas, camisetas, etcétera, de tu serie favorita, de tu serie, de videojuegos, de lo que a ti te gusta. Después estábamos aquí en lo que es el stand de Star Wars, donde podía ver los trajes, el traje de Boba Fett, de la serie nueva. Pues había también trajes del Mandalorian, de la serie también de Obi-Wan Kenobi, traje de Obi-Wan, de Darth Vader, podemos verlo ahí, la serie Obi-Wan Kenobi. Y después también estaban allí los trajes de la última serie, Andor, que hace poco se ha estrenado, y podemos ver allí en la esquina que estaba hasta el robot rojo de la serie Andor. Ahí tenéis traje de Star Wars. En fin, alucinante. Todo lo que no he visto una cosa tan de fan para comprar y a lo grande. No he visto una cosa en mi vida igual. Cualquier persona que sea amante amante de la cultura, coleccionista, etcétera, en estos sitios flipan. Después había otro stand que era Hollywood Horror, donde tiene una figura de Alien, podéis verlo ahí. Y después había un sitio donde había ilustraciones del actor Billy Tucci. Allí, a ver, Billy Tucci, allí vendiendo sus ilustraciones sobre todo de superhéroes, DC, etcétera. Y esto es lo que vimos antes: casco del Mandalorian de la empresa EFX, Dark Trooper, Dark Money Helmet o otro casco de los personajes son réplicas totalmente originales de la serie. Después podemos ver están de revistas, muchas ilustraciones, póster, etcétera, de Eterna, Mandalorian, etcétera. Podemos ver ahí Toy Story, Pinocho,
la película La leyenda de Shang-Chi, la de Star Wars, no, de Marvel, perdona. Después había una empresa que se llama de réplicas, que se dedican a hacerte réplicas totalmente como las películas, a tu medida. Podemos ver que había un traje de Flash, y ahora podemos ver que hay trajes de Batman, Wonder Woman, etcétera. Había ahora vamos a verlo, trajes de Batman, Wonder Woman. Ahí está. Son réplicas exactamente igual como la película. Wonder Woman, etcétera, y hasta Batgirl réplica. Después, aquí, pues tenemos lo que es, con este caso, FreePay. Pues estaban vendiendo pinball de Ozzy Osbourne. Ahí podemos verlo. Pinball de Ozzy Osbourne, pero había también otros pinball. Ahora en este caso, ahora lo vamos a ver. Que era un pinball del Mandalorian. Este de aquí. Imaginaros lo que tiene que ser tener este pinball en tu casa. Tiene que ser totalmente una flipada. Después hay otro pinball del Mandalorian. Y ahora aquí este realmente me gustó más. Estos eran ya pinball de Godzilla, tanto uno y el otro. Y fijaros cómo están hechos, bien cuidados, el diseño, etcétera. Y hasta podéis ver ahí cómo se ve ahí el que hay dentro como un muñeco. Dentro hay un Godzilla, podéis verlo, que se mueve no sé qué, ahí a la izquierda. Alucinante. Y aquí tenéis otro, y en ese otro, si veis el Godzilla, no es Godzilla, es Mega Godzilla. Ahí podéis verlo ahí a la derecha. Y realmente fascinante el pinball. Y allí estaba un vídeo haciendo promoción y con un grupo heavy que supongo que estarían vendiendo el pinball de su grupo heavy. Si alguien sabe qué grupo heavy ese es, que me lo comente, porque ahora mismo no lo reconozco. Y también el pinball de Ozzy Osbourne allí promocionando su pinball. Después tenemos la empresa Detection Art, el cual hace cuadros como si fueran escritos a mano, es decir, con bolígrafo, escritos a mano, y cuadros de Spider-Man hemos visto, del Señor de los Anillos, de Star Wars, Bruce Lee, Avengers, las naves de Star Wars. Pues verlo, podéis ver ahí que los precios, $10 este del pacificador de la serie, y ese cuadro que es de la serie de Office, la versión americana. Y aquí tenemos lo que es el estudio Bring, que se ha pasado un momento, y ahora estamos con la empresa Quicklicious, que hemos pasado, que es una empresa de ilustraciones, etcétera. Después también otra empresa, ¿sí o no?, que es de la empresa M. Everson, y que se dedica a hacer cuentos, libros de princesas Disney, M. Everson y Jess Silvani, que ha hecho ilustraciones de los mapes, etcétera, algunas cosas así. Después podemos ver un sitio que el artista es Ryan Maynarding, lo habéis visto ahí, que más ilustraciones de Black Panther, ilustraciones de personajes de Marvel, Spider-Man, los Capitán América, Falcon, etcétera. La verdad que alucinante viendo los cuadros, las cosas que ve allí, parecía que estaba en otro planeta. Y aquí podemos ver lo que es la empresa Whitney Poyer, que es una ilustradora, diseñadora de cosas de entretenimiento. El stand de Brian Aberlin, dibujante de cómics, etcétera, que ha hecho series como Hellcoat, también We Rather, y ha trabajado para empresas de Marvel, etcétera. Después tenemos ahí todo lo que son bocetos, ilustraciones sin colorear de Marvel. Y el stand de
J. Scott Campbell, que es totalmente un ilustrador de cosas sobre todo de Spider-Man. Ha dibujado muchas cosas sobre Spider-Man, y ahí podéis verlo, que podía comprar uno de los números de los cómics de Spider-Man firmado por el artista. Aunque también él también ha hecho más cómics. Después el stand de Joe Stanco, con ilustraciones de Black Panther, Hulk, etcétera. Estamos otra vez en la zona del stand de Campbell y podéis ver todas las ilustraciones que hace él. Después vemos el stand de Kevin Lashley, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Dibujante, etcétera, y sobre todo es muy conocido por sobre todo haber hecho un montón de cómics para Marvel, sobre todo, y también para DC, como es el Escuadrón Suicida o Superman, etcétera. En ese momento lo cogí y estaba haciendo una ilustración de lo que es Mega Man en ese mismo momento, donde tú podías comprar un cómic de él o que te hicieran una ilustración, colorearla, etcétera. A todo esto no era gratis, esto era siempre, pues si querían que te firmaran, siempre era pagando. ¿Vale? Ahí tenemos Kevin Lashley, y ha hecho cómics para Spawn, de Star Wars, después creo que Spider-Man o Venom, no veo bien. Después más Funko, totalmente exclusivo, de que podía comprar solamente en la Comic Con. Después había el stand de Luis Antonio Delgado, que ha hecho cómics para lo que es las Tortugas Ninja, más stand de muñecos, Funko, Funko, figura de Street Fighter, Transformers, series de animación, anime, que yo realmente hay muchas que no conozco. Si veis, podéis comentármelo aquí abajo en el vídeo, en el comentario, y totalmente alucinante, muñecos, figuras, etcétera, de todo, series, animaciones, y después un stand de lo que son muñecos de Marvel. Después Jim Calafer, dibujante, más o menos con un toque totalmente pop, de cosas de Marvel, no sé qué. Y aquí estamos en el stand de Disney, donde vendían llaveros de series de como Loki, de Star Wars. En ese momento me tuvo que ver porque no podía grabar. Le tuve que pedir a la gente que me dejara un paso. Lo que son llaveros, pin de Star Wars, etcétera, de series. Es decir, el stand de las nuevas series de la Fox, como series como Bob Hopper, y sobre todo una versión de Kappa Probably. Después estaba el stand de Steam Shatter, que es una tienda que vende ilustraciones, cómics, etcétera, stand de muñecos, stand, Dragon Ball, Pokémon, camisetas, Funko, y sobre todo un montón de figuras de Dragon Ball, de series de animación, etcétera. Yo aquí realmente de anime no estoy bien puesto, lo que veáis, y contándome qué es lo que veis, tanto de series como, creo que por ahí ve a Naruto, Sailor Moon, después he visto por ahí algo de la serie de, corregirme, Avatar, etcétera. Y ahí podéis ver los precios, tanto 30, 50 dólares, etcétera. Y la gente cuando iba allí a comprar, no compraba una cosa, sino las bolsas llenas, porque un montón de cosas que he podido encontrarte ahí eran todo exclusivos. Es decir, que vas ahí, te lo encuentras y lo compras, porque es que después no lo vas a poder encontrar en ningún lado. Imaginaros este stand lleno de figuras de animación, etcétera, camisetas, llaveros, gorras, de todo. Después, andando por aquí, tenemos lo que es de Square Enix, que era una empresa que estaban haciendo promoción de su videojuego. Octopath Traveler. Y allí muchas más cosas por ahí. Podemos ver aquí el stand que vi de Dragon Ball.
con figuras totalmente de Vegeta, Piccolo, todos los personajes de Dragon Ball, totalmente exclusivos, muñecos, etcétera. Y, y ahí podemos ver también lo que había también un montón de figuras, cosas más así. Después tenemos el stand de Green Horde, ¿vale? Perdona por mi inglés. Y es una persona que hace ilustraciones de Star Wars, podéis ver personajes de Marvel, etcétera. Aquí estamos en Star Wars Dragon Ball y ahí podemos ver en el stand de Star Wars las figuras de gigantes de Gama 1, Gama 2. Ahí está Gama 2, creo que es de la serie Super Hero, de la película nueva Dragon Ball Super Hero. Más cosas por ahí, etcétera. Estaban ahí regalando pulseras, etcétera, como un reto que tenían que encontrar varios adhesivos y si lo encontraban te daban un premio. Y tenían que estar dentro buscando las tiritas, ¿sí o no? Como 6 tiritas y conseguían un premio. Pues estaban allí regalando cosas de promoción y sobre todo estaban regalando un cómic de Dragon Ball y era con el número 1 de Dragon Ball. Ahí veis que daban cosas de promoción gratis. Después estaba allí una figura totalmente grande de creo que de Goku o Vegeta, no sé, pero pegarme, mira que me gusta Dragon Ball, de Piccolo. Y ahí arriba en la pantalla estaban echando el trailer de promoción de la película nueva, Dragon Ball Super Hero. Ahí ves. Dragon Ball Super Hero. Por sitio con más stand de Funko, montones, muchos de estos Funko es totalmente exclusivos, con precios, etcétera. Naruto, personajes de Marvel, Loveno, Hulk, Lee Steel, etcétera, Tortugas Ninja. No sé si veis cosas que yo no veo. Creo que eso es Galactus, creo que es Galactus de Marvel, equivocarme si lo que digo. Un montón de Funko, de personajes, etcétera, peluche, caja, etcétera, de todo. Muñecos, de series de anime, oso panda, etcétera, todo lo que es cosas en plan de la cultura aquí. Después estamos en el sitio de Russell World, donde podemos ver cuadros de películas de Star Wars, después Blade Runner, podemos ver ahí también Star Trek, etcétera. Películas de los 80, podemos ahí también que hay imágenes, ilustraciones de Regreso al Futuro, Blade Runner, etcétera. Todo esto en plan alucinante. Después cuadros totalmente retro de Star Trek, de Batman, de Halloween, de la empresa Mighty Means. Podemos verlo ahí y un montón de cosas, ¿verdad? Alucinante. Ahí podemos ver que estaba el dibujante y pues tú podías allí directamente comprar un cuadro y que él mismo te lo firmara. Ahí podemos ver más o menos, se puede ver los precios, pero vamos, había un cuadro que costaba entre $1.500, el más caro. Ahí podemos verlo hablando con gente, yo mirando ahí más cuadros, alucinantes, bocetos de cosas de Disney, etcétera. Este cuadro me encantó de Batman. Después tenéis otro cuadro ahí de Superman, otro cuadro ahí abajo de Batman y podéis verle más o menos el precio que tenía, como unos 1.500. Después tenemos la zona de Tornado Cómic,
Torpedo Comics, una de las tiendas, no, esto es una de las tiendas más famosas que hay de cómics de Estados Unidos. Y estaban vendiendo un montón de cómics antiguos, retro, no sé qué, y las nuevas novedades o cómics nuevos allí en la Comic Con de San Diego. Después tenemos ahí un stand con camisetas, cómics, etcétera, de Ascenia. Después tenemos ahí lo que era el panel del videojuego de Evil Dead. Podemos ver ahí un televisor echando la promoción, momento de la promo del videojuego, etcétera, carteles, etcétera. La verdad que flipante. Después la empresa Tokyo Rock, Tokyo Pop de cómics, que era el 25 aniversario y estaba vendiendo ilustraciones, cómics, libros, etcétera, de todo lo que son anime. Hoy podemos verlo, había un montón de cómics, etcétera, y ilustraciones. Después tenemos ahí el stand del cómic Exile. Alucinante, porque esto era un cómic que se hizo por crowdfunding con el personaje de, ahí lo podemos ver, de Wellen Knight. Es decir, Wellen Knight ha escrito el cómic con otra persona, donde el personaje se puede ver realmente en el cómic, que es Wellen Knight, y realmente esto lo hicieron por una campaña de crowdfunding Kickstarter, y estaban allí promocionando el cómic, y estaban allí hasta mismo los mismos dibujantes del cómic. Podemos verlo como está ahí el dibujante, y está haciendo un boceto, y estaban vendiendo el número del cómic, y allí directamente lo podía comprar y ellos mismos te lo firmaban. Y podemos ver directamente como el personaje de este cómic de Side es totalmente Wally Knight, realmente alucinante. Ahí vemos como la gente pedían, cómo compraban, no sé qué. Es de la empresa Warner Production, pone por ahí. Después juguetes de Star Wars, la nave de lo que es R2D2, lo que son naves de Star Wars. Después más camisetas, otros están con camisetas, cosas totalmente, camisetas de anime, muñecos, etcétera, peluches de Pokémon. Después tenemos allí el stand de Priest, de la serie manga, anime. Después podíamos ver otra vez el stand de Dragon Ball, allí en la esquina, lo que son muñecos de G.I. figuras, que vamos, recuerdo en mi época, en mi infancia, que me encantaban las cosas de G.I. lo que eran los personajes, etcétera. Y vemos el personaje de Slaughter, que está basado en un personaje de la WWE. Hay más personajes de G.I. tanto de Cobra, los G.I., los malos, los buenos, etcétera. Si sabéis alguno de estos personajes, decidme, porque yo realmente de G.I. es que no me acuerdo, estoy viendo, pero no sé quiénes son cada uno de los personajes. Y totalmente, esto eran cosas totalmente exclusivas, que tan solo pueden encontrarlo en este evento, lo que es la Comic Con de San Diego. Vemos, después había un stand de la AEW Wrestling, una de las empresas, creo que una de las empresas más importantes de wrestling. Después de la WWE está esta, y está vendiendo también muñecos de Street Fighter. Ahí puedo verlo, hay muñecos con los personajes de esta empresa de wrestling, etcétera, con cada uno de sus personajes, muñecos, etcétera. Ahí tenemos el nombre, Brody.
de ese personaje, etcétera, y más muñecos de la franquicia EW. Podemos verlo. Supreme. Después también creo que no grabé, pero también había un stand donde vendían muñecos de la WWE. Todo esto alucinante. Ahí tenemos más cuadros de Feliz Gato, de Superman, de Batman, podemos verlo. Y la verdad que alucinante, con las ilustraciones, con los cuadros, con los cómics y todo. Después tenemos ahí un stand de la serie Capapolis, nueva de la serie nueva de la Fox, y también haciendo promoción de Bob Burger, la serie de la Fox. Ahí podemos verlo, que estaban haciendo promoción de la nueva serie de Fox, de animación. Después la empresa Bishop, con Naruto, no sé qué, de cómics, etcétera. Un stand de ilustraciones de Venom, Godzilla, podemos ver por ahí, ahora nos acercamos y podemos verlo. Pues imaginaros, están con hologramas, eran de Capitán América, de Doom, de Pikachu, Godzilla, etcétera. De personajes de Marvel, etcétera, todo lo que se hiciera en holograma, final de Spider-Man, etcétera. Alucinante. Después podemos ver un muñeco de Hulk totalmente exclusivo de la Comic Con, allí siendo promoción de la serie Walker de Hulu. Después, esto me encantó, el stand de Alex Ross, alucinante, los cuadros de Marvel, Spider-Man, Capitán América, etcétera. Ahí podemos ver un montón de ilustraciones suyas de Marvel, en este caso creo que es Marvel, no veo bien, creo que he visto por ahí una de Batman. Después la Liga de la Justicia por ahí, en fin, alucinante. The Flash, Linterna Verde, Thor, Wonder Woman. Después otro cuadro de la Liga de la Justicia, Batman. Podemos ver otro cuadro con personajes de DC. Ese cuadro, alucinante. Después tenemos lo que es juguete de serie de animación, sobre todo anime. Todo lo que veáis podéis comentar abajo, porque yo realmente Dragon Ball, Sailor Moon veo por ahí. Por ahí realmente es que no conozco nada más. Por ahí Dragon Ball, etcétera. Y sobre todo lo que son TVO, libros, etcétera. Va a haber Dragon Ball, otras más figuras de anime, etcétera. Todo lo que tú quisieras dentro de anime, series, cómics, ilustraciones, etcétera. Pues imaginaros lo que era eso. Yo en un día no me dio tiempo a verlo entero, de lo enorme que era todos los stands. Es decir, la zona con todos los stands, aquello era enorme, imaginaros cómo era. Ahí podéis ver la gente, para imaginaros lo grande que era el sitio, el pabellón. Ahí podéis ver Disney. Y ahora aquí era una zona de Disney donde estaban haciendo promociones de la serie, donde tú podías echarte una foto en la zona de promoción, y estaban haciendo promoción de She-Hulk, la última serie de hace poco de Disney, del Caballero Luna también. Y fijaros lo guay que era echarte una foto ahí, porque mira, hicimos una foto y parece como que te estaba mirando el Caballero Luna. Y se iba. Y después podéis aquí, la gente se puede echar una foto ahí montado como si estuvieran dentro de la serie de Mr. Barber. Ahí podemos ver. Como la chica se monta ahí y se echa la foto y parece que está dentro de la serie.
esto es alucinante. Disney, Marvel, HBO, todas las empresas allí. Después tenemos allí pues, lo que es la empresa Fitpin, que es totalmente una empresa que se encarga de hacer pin de series de animación, de todo, de Marvel, etcétera, con muñecos. Después están allí una zona donde tú puedes comprar muñecos exclusivos de DC, Marvel, etcétera. Estos muñecos eran alucinantes, de los mejores muñecos que yo vi allí, alucinantes. Podemos ahí ver Batman, etcétera, por un muñeco retro de Batman, por ahí veo de Batman, Superman, Robin, etcétera. Ahí hemos visto por la izquierda un muñeco de Iron Man, por ahí de serie de animación, Spider-Man, por ahí veo más muñecos de Batman, veo por ahí Star Wars, como si fueran miniaturas pequeñas. Después muñecos de cosas de Marvel, como el Imperial R, nave, o Imperial The Scorpion, más muñecos de figuras de Marvel, en este caso Mandalorian, Imperial Light Center, y después la empresa de Jaguar, que se dedica a hacer los trajes sobre estos dinosaurios. Después haciendo promoción allí de la serie Baby and Bahead, nos está vendiendo camisetas, mochilas, etcétera, y haciendo promoción de la nueva temporada de Baby and Bahead, que volvían, aunque yo creo que ya se ha estrenado, que se estrenaba en el canal Paramount, y podemos ver la gente como se sentaba ahí al lado de los dos personajes, te echaba una foto y parecía que tú estabas al lado de los personajes reales de la serie Baby and Bahead. Ahí puedes ver a la señora como hacerse la foto. Yo me quise hacer una foto, pero cuando vi la cola digo yo, no quiero llevarme aquí mucho tiempo en la cola. Eso sí, allí tiene que tener mucha paciencia, porque en todos los lados que vaya hay cola. Pues vemos un sitio de cartelería con Blade Runner, Star Wars, antes lo vimos, estaba allí por allí Regreso al Futuro, etcétera. Alucinante. Podemos ver aquí más muñecos de Marvel, como es Caballero Luna, Thor, los Halcón, etcétera. Y aquí andando era una zona esto era por la zona de Star Wars. Hay una empresa que se llama Her, creo que se llama Her, hay echando cosas de promoción de Star Wars, ¿sí o no? En vídeos, etcétera. Podemos ver la empresa Her Universe, y después la empresa Get Tiki, que estaban vendiendo como tazas Tiki, pero con la forma de las tazas, con la forma de los personajes de Star Wars. Después la empresa Hasbro vendiendo Pulse, como se llamaba, la pistola Hellfire, una pistola donde realmente lo que tú estabas con era una pistola de juguete, donde realmente podéis ver como disparaba súper rápido, parecía como un arma, pero con balas de mentira. Después había un stand de muñecos de Hasbro para niños, personajes de Marvel, Spider-Man, los Venom, etcétera. Vamos, todo esto, como hemos vuelto a repetir, totalmente exclusivo. Cosas de Marvel, etcétera. Capitán América, Spider-Man. Aquí podemos ver más cosas, en este caso de promoción, estos de Lego. Estaban allí promocionando muñecos Lego, etcétera. Podéis verlo. Esto eran totalmente cosas Lego super clásicas. Ya después aquí, si podéis ver, esto eran totalmente cosas de Lego, pero en este caso de Mario Bros. Super Mario, otra cosa ahí de Super Mario, Luigi por ahí, el malo de Super Mario, por ahí, con todos los personajes de Super Mario. Qué guay esa figura de Lego, como si estuviera jugando con Super Mario Bros. Después la figura esa alucinante. Había una figura así igual,
como esa que habéis visto del malo de Super Mario Bros. En gigante, alucinante. Después más figuras de Joe, allí, pues el tanque, etcétera. Después figuras de Marvel, Venom, etcétera. Iron Man, vemos por ahí. Después muñecos totalmente exclusivos de Star Wars, de naves, etcétera. Muñecos, sobre todo naves, alucinante. En los combinarios creo que he visto por ahí, otro me lo vemos por ahí, las naves, etcétera. Estos eran totalmente muñecos exclusivos allí. Ahí sale la empresa Micro Galaxy Squadron, se llama. Podéis encontrarlo en internet y podéis ver todos estos muñecos de naves, etcétera, muñecos de Star Wars. Ahí podéis verlo, donde totalmente podéis ver lo que son totalmente cosas exclusivas. Podéis ver ahí esa figura de Darth Vader gigante comiendo un polo de Lego. Después la figura de Galactus. Podemos ver Galactus, Thor, Iron Man, Black Panther, vemos por ahí la novia de Thor, creo que lo he visto por ahí. Esto es más Black Panther, los personajes de Black Panther, la máscara Black Panther, allí otra vez la armadura de Black Panther, lo que son los guantes de Black Panther. Vemos ahí la armadura de Thor, personaje de Thor, ahí está, la mujer de Thor, el mazo de Thor, Doctor Strange, lo vemos por ahí, los cuatro fantásticos, Spider-Man, Venom. Después vemos por ahí Loverno, también vemos por ahí el personaje de Mojo, del personaje también de Mr. Sinister, y estos son figuras de Halo. Yo aquí estoy perdido, he jugado alguna vez Halo, pero no me sé el nombre de los personajes. Y estamos viendo allí lo que son personajes de la franquicia del videojuego de Halo. Hay los muñecos, etcétera. Más cosas de Halo, en fin, los cascos, etcétera. Después tenemos allí muñecos como el de Toa, después Iron Man, muñecos de personajes de Marvel. Después muñecos de naves de Star Wars, naves de Star Wars, como Razor Q, ¿vale? Después tenemos aquí podemos ver la zona de muñecos de Marvel, como había mucho más muñecos de Marvel. Era como nunca acabar aquella zona. Legends, Marvel Legends series, totalmente, eran muñecas totalmente exclusivas. Podemos ver de Spider-Man, Venom. Por ahí vemos, creo yo, más cosas, muñecos de Capitán América, vemos por ahí, Spider-Man, otra vez, Loverno, creo que va por ahí. Más cosas de Marvel, sobre todo de Black Panther, los guantes, el casco. Cosas de el mazo de Thor, más personajes de Marvel, los cuatro fantásticos. Veo por ahí Doctor Strange, creo que he visto por ahí, los cuatro fantásticos, Galactus. La serie de Marvel Legends. Después el personaje de Rhino, de Spider-Man, muñecos de Spider-Man, veo por ahí también, los cuatro fantásticos, veo por ahí a Lagarto,
ahí. Esto en el mismo sitio, ¿eh? Y totalmente después tenemos ahí a Hobgoblin, vemos por ahí el jefe de Spider-Man. Después vemos por ahí Jameson, Venom, creo que he visto por ahí, Loveno, otros personajes de Marvel que ya estos sí que no los conozco. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo habéis disfrutado y nos vemos en otra nueva entrevista en otro podcast de cine.